El objetivo del curso de subespecialidad de retina, dentro del marco del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, ha sido hacer una actualización en las principales patologías, tanto de retina como coroides. Actualmente sabemos que el campo de la retina médica y quirúrgica abarca un amplio espectro de tratamientos y de distintas entidades diagnósticas, y conviene que tanto el oftalmólogo general como el retinólogo especialista estén actualizados en el manejo de estas herramientas. Este curso ha sido dirigido básicamente tanto a oftalmólogos generales que en su consulta habitual ven pacientes con retina y que después los derivan a especialistas del tema para tratarlos, tanto a estos como a expertos realmente en retina, que lo que quieren es actualizar los últimos conceptos en el manejo de las distintas patologías. El curso ha constado básicamente de dos módulos, un primer módulo de retina médica y otro segundo módulo de retina quirúrgica. En cada módulo han intervenido 6 ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la oftalmología, concretamente de la retina, en España. Cada ponente ha expuesto de forma breve los 5 principales puntos que, a su entender, hoy en día se deben conocer tanto para el diagnóstico como el tratamiento de las distintas enfermedades que tenían que tratar. Posteriormente, los moderadores hemos presentado un par de casos clínicos para dar pie a discusión y que se pudieran recalcar los principales puntos de la exposición del ponente. El curso ha sido un curso que ha sido seguido con atención por el auditorio, y el auditorio ha tenido posibilidad de hacer preguntas, de participar activamente para dar sus puntos de vista y para intentar conocer las opiniones de los expertos en distintas preguntas que se han formulado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la degeneración macular exudativa es la principal causa de ceguera en la sociedad actual, en el mundo occidental, y por tanto el mayor problema sociosanitario oftalmológico del siglo XXI. Sin duda, uno de los puntos claves es el diagnóstico precoz, para lo cual es fundamental el conocer los factores de riesgo y la población de riesgo. Tenemos test genéticos que se pueden aplicar a personas en riesgo para poder determinar su riesgo de desarrollar degeneración macular, y también es importante hacer campañas de prevención a la cual hay que dar a conocer los factores modificables, como por ejemplo el tabaco, factor modificable altamente responsable de la ceguera en nuestro país. El segundo punto clave, en mi opinión, es hacer pautas de tratamiento proactivo. Una vez realizado una pauta de carga para secar las lesiones en la degeneración macular, es necesario empezar con pautas proactivas, como pueden ser inyecciones mensuales de Lucentis o inyecciones bimestrales de Aflibercept, Eylea. Eylea es un nuevo fármaco que produce un efecto muy vigoroso de secado en la retina, y es una pauta que ha producido unos resultados muy satisfactorios con inyecciones cada 2 meses. Posteriormente, otro aspecto es importante: hasta cuándo tratar a los pacientes. En principio, la degeneración macular es un proceso crónico y, por tanto, el tratamiento debe ser mantenido a lo largo de muchos años. El tercer aspecto clave es identificar a los no respondedores, es decir, pacientes que no responden bien al tratamiento y que tenemos que hacer un tipo de terapia diferente. En esos casos, algunas pruebas, como la angiografía con brindocianina, es capaz de determinarnos algunas modalidades de degeneración macular, como el RAP o la polipoidea, que pueden ser tratadas de manera más eficaz con terapias combinadas, asociando terapia fotodinámica a los tratamientos antiangiogénicos. El cambio de un fármaco a otro también es una pauta útil. Por ejemplo, pacientes que han respondido de manera insatisfactoria a Lucentis pueden ser cambiados a Aflibercept, el nuevo fármaco, con resultados en ocasiones satisfactorios. Es de esperar que también tengamos en el futuro pacientes que no respondan a Aflibercept y que respondan de manera más satisfactoria en el cambio a Lucentis. El cuarto aspecto es organizar las consultas a nivel de la sanidad pública de tal manera que los pacientes reciban más número de inyecciones y se pierda menos tiempo en hacer las visitas de seguimiento. Para eso podemos tener estrategias como, por ejemplo, reducir las pruebas complementarias que se hacen en aquellas visitas a las cuales ya tenemos decidido hacer una inyección para el paciente. En segundo lugar, el disponer de personal auxiliar, optometristas, enfermeras, que nos ayuden en la realización de pruebas auxiliares como toma de agudeza visual y tomografía óptica de coherencia. Y en tercer lugar, organizar la consulta para poder inyectar en el mismo día en el cual se determina la existencia de una reactivación o que vemos que el paciente necesita una nueva dosis de tratamiento. Por último, no hay que olvidar que estos pacientes tienen a veces visiones residuales que pueden ser potenciadas mediante ayudas ópticas de baja visión. Cuando los tratamientos farmacológicos ya han finalizado su labor y no somos capaces de mejorar más la visión, estos pacientes tienen que ser derivados a una unidad de baja visión para tratar de fomentar, potenciar esa agudeza visual para sacar el máximo rendimiento de la agudeza visual residual, como hemos dicho.
La patología del miope magno, enfermos relativamente frecuentes en nuestro medio, aproximadamente el 2% de la población, da lugar a la aparición de múltiples alteraciones de la mácula. La más frecuente y la más importante de ellas es la neovascularización del miope magno, que hoy en día puede abordarse con un buen éxito en cuanto a la recuperación visual del paciente mediante la inyección intravítrea de fármacos antiangiogénicos. A diferencia de la degeneración macular asociada a la edad, la respuesta es mejor, requiere menor número de inyecciones, aunque eso nos obliga a un seguimiento muy estricto del paciente. Un criterio común de error es el paciente miope magno operado de cirugía refractiva que considera que deja de ser miope. Es muy importante que todos los pacientes miopes, bien operados o no operados de cirugía refractiva, realicen revisiones periódicas de fondo de ojo y ante la aparición de una deformación de las imágenes, que sería la metamorfosia, podamos detectar este problema de la mácula y tratarlo de manera precoz con la inyección intravítrea de los fármacos antiangiogénicos, que como hemos comentado tienen un buen resultado terapéutico en cuanto a la recuperación de la agudeza visual del paciente. Muy brevemente, en primer lugar, algo que no debemos olvidar, y es que debemos actuar sobre factores modificables causantes de la oclusión venosa o que predisponen a las oclusiones venosas de la retina, como son el glaucoma, la hipertensión arterial y la diabetes. Y además tenemos que tener en cuenta otras situaciones como son otras enfermedades generales mucho menos frecuentes, y debemos por ello recordar de hacer un análisis de sangre y otros análisis complementarios si son necesarios. El segundo punto es la clasificación de las oclusiones venosas, que lo debemos hacer mediante técnicas de imagen. En primer lugar, el estudio del fondo del ojo, la retinografía, para poder distinguir entre oclusiones de vena central y oclusiones de rama. En segundo lugar, la angiografía fluoresceínica, para distinguir entre las formas isquémicas, que son más graves, con peor agudeza visual y con peor pronóstico, y las oclusiones edematosas, menos graves, pero que van a producir también complicaciones, como ya veremos. Y el tercer aspecto de diagnóstico por la imagen es la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver cómo se encuentra el edema de la mácula y además saber si hay atrofia y alteraciones del epitelio pigmentario retiniano asociadas que van a influir sobre la recuperación visual. Tercer punto se refiere a los tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos hoy en día? El tratamiento ha evolucionado desde la fotocoagulación con láser en los años 80 hasta los tratamientos actuales. Los tratamientos actuales mediante fármacos inyectados en el interior del ojo, en la cámara vítrea. En los últimos 4 años hemos pasado a tener a nuestra disposición nuevos fármacos para tratar de una forma eficaz estas oclusiones venosas en su aspecto de edema macular. Son los fármacos antiangiogénicos. El primero de ellos ha sido el Lucentis, el ranibizumab. El segundo ha sido el Ozurdex, el implante de dexametasona. Y el tercero aprobado es el Eylea, el Aflibercept, tanto en oclusiones de vena central como está pedida autorización recientemente, hace muy pocos meses, a la Agencia Española, a la Agencia Europea del Medicamento para las oclusiones de rama venosa. El objetivo fundamental de los fármacos antiangiogénicos es disminuir, reducir y luchar contra el edema macular. Sabemos que las oclusiones de rama de vena central de la retina van a producir una disminución, un edema macular, en más del 80% de los casos desde el principio, y que estas oclusiones, la recuperación visual es baja. En las oclusiones de rama, el edema macular también está presente y se va a también tratar con fármacos antiangiogénicos. La fotocoagulación con láser la reservaremos solo para las oclusiones de rama edematosas y para las oclusiones de rama edematosa exclusivamente, bien solo o bien asociados con fármacos antiangiogénicos, aunque todavía hay que demostrar su eficacia. El cuarto punto es cuándo tratar. El tratamiento se debe hacer desde el principio y con qué fármaco utilizar. De una forma resumida diríamos que son los antiangiogénicos los que vamos a utilizar en las oclusiones de rama venosa y de vena central de la retina, y estos fármacos antiangiogénicos
fundamentalmente vamos a utilizar el Lucentis o el ranibizumab o el Eylea. Teóricamente el Eylea dura más, pero todavía tenemos que hacer estudios head to head para saber cuál de los dos fármacos puede ser superior uno al otro. Sabemos que un porcentaje muy alto de pacientes van a mejorar 3 líneas de agudeza visual como mínimo, y esto ocurre ya casi en el 50% de los pacientes. En las oclusiones, lo que ocurre es que son fármacos que tenemos que utilizar de una forma repetida muchas veces, y hasta el 4º año todavía hay pacientes que tienen que estar tratándose repetidamente con inyecciones intravítreas, pocas, pero también tienen que seguir tratándose. ¿Cuándo utilizaremos el Ozurdex como primera elección? Mi actitud actual es utilizarlo en aquellos casos de pacientes vitrectomizados, porque sabemos que el antiangiogénico tiene menor duración en la cavidad vítrea, en pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular o cardiovascular reciente de menos de 3 meses, o incluso podríamos alargarlo hasta los 6 meses, en pacientes pseudofacos, fundamentalmente. Esas serían las principales indicaciones de los Ozurdex. Y en aquellos casos en donde podemos asociarlo o creemos que debe estar asociado a otro fármaco como son los antiangiogénicos tipo Lucentis o tipo Eylea. Y por último, ¿cuándo parar? Pues el tratamiento dejaremos de utilizarlo en aquellas circunstancias en que, sabiendo que después de 3 inyecciones repetidas el paciente no mejora nada su agudeza visual, en esos casos este paciente podremos considerarlo como no respondedor y cambiarlo de fármaco a utilizar. Cuando, sin embargo, el paciente es respondedor y el fármaco que estamos utilizando está mejorando su agudeza visual y está secando la retina, en esos casos podemos seguir inyectando a demanda, dependiendo de la respuesta del paciente en cada situación, con el objetivo de alargar lo máximo que podamos los periodos de no tratamiento y de esta manera dar el mínimo número de inyecciones con la máxima eficacia. El edema macular diabético y su manejo es uno de los temas que han sido objeto de tratamiento en el Día de la Subespecialidad de Retina. A lo largo de una breve comunicación pues, se han abordado los puntos más importantes del manejo de esta enfermedad. Al aparecer como complicación de una enfermedad metabólica crónica que está alcanzando una prevalencia muy elevada, se ha hablado, se ha comentado la importancia que tiene el control metabólico y de los factores de riesgo de la enfermedad sistémica que origina esta complicación ocular. Se han abordado las técnicas de diagnóstico, el papel clave que desempeña la tomografía de coherencia óptica y las distintas opciones de tratamiento que tenemos en estos momentos para el edema macular diabético. Es un proceso complicado, de difícil manejo y para el que existen distintas opciones de tratamiento. A lo largo de los 5 minutos de la charla se han comentado cuáles son las características que definen cuál es el mejor tipo de tratamiento para cada uno de los principales tipos de edema macular diabético, resumiendo en 5 puntos cómo se puede llevar a cabo el abordaje de esta enfermedad. Era evidente que la aparición de mejores métodos diagnósticos, la aparición de opciones terapéuticas nuevas nos ha obligado a desarrollar una nueva clasificación para poder abordar mejor esta patología. Hasta ahora hay 3 grandes pilares de la clasificación: es la adhesión vitreomacular no patológica, la tracción vitreomacular ya patológica y sintomática y el agujero macular de espesor completo. Hasta ahora las opciones que teníamos para la patología de la interfase vitreo-retina era la observación y la opción quirúrgica. La opción quirúrgica efectiva, pero no deja de estar la posibilidad de estar asociada a diversos efectos adversos, y ha aparecido un fármaco de administración intraocular que se llama Getrea, la criplasmina. Lo que hace es una vitrectomía enzimática, por tanto evitamos los riesgos de la opción quirúrgica aprovechándonos de un tratamiento médico
que el objetivo es licuar el vitrio y separarlo de su adhesión a la retina. Evidentemente es un fármaco que, a través de los resultados que se estaban obteniendo no solo de los estudios pivotales sino también de la práctica clínica real, podemos mejorar su efectividad, sobre todo la relación coste-efectividad, seleccionando bien los casos. Pacientes con diámetros de adhesión menores, pacientes con ausencia de membrana epirretiniana, pacientes menores de 65 años, pacientes fáquicos y pacientes con agujeros maculares de tamaño pequeño son los mejores candidatos para poderse beneficiar de esta nueva opción terapéutica. En cuanto a la seguridad, es evidente que es un fármaco nuevo, los estudios pivotales nos hablaban de su seguridad, la práctica clínica diaria nos permitirá concretar y asegurar mucho más su seguridad. La coroidopatía seosa central es un proceso patológico relativamente frecuente que afecta a varones jóvenes entre 20 y 50 años y que afecta a la coroides y a la retina, dando lugar en general a un desprendimiento de la retina neurosensorial en el área macular. La patogenia no es del todo conocida. Sí que se sabe que el fluido se genera a nivel de las capas internas de la coroides y alcanza el espacio subretiniano a través de puntos de fuga a través del epitelio pigmentario de la retina, que es una de las estructuras que conforman la barrera hematoretina externa. La sintomatología con la que debutan estos pacientes generalmente es de un descenso súbito de la agudeza visual, que a veces acompaña con la percepción de micropsias, o lo que es lo mismo, ver las imágenes disminuidas, o metamorfosias, las imágenes deformadas, así como una cierta atenuación de los colores y en algunos casos también se puede observar, o los pacientes pueden observar, la percepción de un escotoma central, de una mancha central en su campo visual. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante una minuciosa exploración del fondo de ojo mediante biomicroscopía, y hoy en día, con las nuevas técnicas de imagen de que disponemos, podemos completarlas de manera mediante la angiografía con bernina-cianina, angiografía fluorescénica, la tomografía óptica de coherencia y la autofluorescencia, que nos va a dar una idea importante acerca de la funcionalidad del epitelio pigmentario de la retina. Generalmente la evolución de esta enfermedad es autolimitada y tiende a curarse espontáneamente, se resuelve de manera espontánea. Sin embargo, es frecuente un gran número de recurrencias y alrededor de un 5% estos pacientes tienden a cronificarse, y con lo cual el pronóstico visual de estos pacientes disminuye severamente y pudiendo dar lugar a alteraciones permanentes de la función visual. El tratamiento, cuando hay que tratarlo, se realiza mediante la fotocoagulación láser. Si localizamos los puntos de fuga, si están localizados en el área extrafoveal, o mediante terapia fotodinámica cuando estos puntos de fuga son muy centrales. Esta tarde vamos a presentar, dentro del Día de la Subespecialidad de Retina del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, los 5 puntos que creemos que han evolucionado la cirugía actual del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una de las patologías más importantes de la retina, porque puede provocar una disminución brusca de agudeza visual que muchas veces no es reversible. En estos pacientes es muy importante disponer de material y de evolución dentro de la tecnología para poder solucionar el problema con la menor agresividad para el globo ocular y con los mejores resultados quirúrgicos. Dentro de estas técnicas que han evolucionado, la microincisión es una de las técnicas más importantes, la utilización de trócares valvulados que permiten tener una cavidad estanca, que evitan que se produzca incarceración del vítreo o de la retina al extraer los instrumentos, y también los nuevos colorantes que estamos utilizando en la cirugía del desprendimiento de retina. En los casos de desprendimiento complicado con proliferación vitreoretiniana,
En estos pacientes es muy importante disponer de una retina totalmente estable y de poder identificar perfectamente los focos de proliferación vitreoretiniana. Eso, la única manera de realizarlo es combinando perfluorocarbono líquido que se introduce dentro de la cavidad vítrea y produce una reaplicación de la retina posterior hasta la periferia, y después la utilización de colorantes que nos van a teñir de una manera selectiva los focos de proliferación. Con la retina aplicada, tenemos la retina mucho más estable, podremos realizar la disección de toda esta proliferación celular y colágena de la superficie de la retina, relajar la tracción que produce sobre la retina y reaplicar la retina con mucha mayor facilidad. Hasta hace poco tiempo no podíamos identificar todas las membranas, esas membranas en el postoperatorio volvían a crecer, podían volver otra vez a producir desprendimiento de retina. Todo esto asociado a sistemas de visualización de campo amplio que nos permiten una visualización de la retina en 160 grados, y además asociados a unos sistemas de luz especiales que nos permiten visualizar mucho mejor la base del vitrio y la retina periférica. La fobiosquisis macular miópica, hoy en día llamada maculopatía traccional miópica, es un cuadro frecuente en pacientes con miopía patológica, con más de 6 dioptrías. Y esta patología se produce por una serie de factores que inducen tracción sobre la retina interna, impidiendo que ésta se adapte a la forma del estafiloma posterior. Estas lesiones son membranas epirretinianas, tracción vitreomacular, rigidez de los vasos de la retina y rigidez de la limitante interna. Y en nuestra experiencia, la rigidez de la limitante interna es uno de los factores más frecuentemente implicados con esta enfermedad. Hay pocos estudios sobre la evolución natural. Uno describe estabilidad de las lesiones en un prácticamente 4% de los casos y progresión en un 10%. Pero sabemos que la progresión de las lesiones guarda relación con la severidad del caso. Así, pacientes que tienen unas esquisis maculares muy importantes progresan con más facilidad que aquellos que tienen lesiones menos importantes. Por otro lado, también sabemos que a medida que se prolonga el seguimiento hay riesgo de pérdida de visión en estos ojos, describiéndose hasta un 70% de pérdida visual después de 3 años. El tratamiento quirúrgico consiste en eliminar las tracciones sobre la retina interna. Eso se realiza mediante la vitrectomía, una técnica quirúrgica en la que nos metemos dentro del ojo y eliminamos la limitante interna. Esto se puede realizar fácilmente gracias a la utilización de colorantes biológicos y con instrumental estándar, ya que al existir la esquisis macular, la superficie interna de la retina se aproxima al cirujano, no siendo necesario utilizar instrumental de larga longitud, especialmente diseñado para miopes. Después de la cirugía, el gas ha demostrado que consigue que se resuelva antes la maculopatía traccional miópica y que los resultados visuales sean mejores. También, en ocasiones, podemos dejar aceite de silicona como tamponador, sobre todo en pacientes en los que la fobiosquisis se acompaña a un defecto importante de la retina externa, porque en estos ojos, si durante la intervención accidentalmente se produce un agujero de la mácula, tenemos más seguridad de que ese agujero se cierre y que la retina quede bien si hemos dejado como tamponador aceite que si hemos dejado gas o no dejamos tamponador. Otra técnica quirúrgica es el abordaje externo. Autores han utilizado esta técnica como primera intención, otros como segunda intención en caso de fracasos de vitrectomía. Se puede realizar la indentación macular sola o acompañada de vitrectomía y los resultados tanto anatómicos como funcionales con este abordaje externo son también buenos. Por lo tanto, el resumen o los 5 puntos más importantes serían que en la patogenia de esta enfermedad están implicados mecanismos que inducen tracción sobre la retina interna. La limitante interna es imprescindible eliminarla para conseguir que se restaure la arquitectura de la mácula. Los resultados anatómicos y funcionales son muy buenos después de la cirugía mediante vitrectomía y también se han descrito buenos después de la cirugía con indentación macular. Y los resultados visuales son importantes, es decir, los pacientes muchas veces con visiones bajas alcanzan visiones que pueden ser de utilidad a estos pacientes altos miopes. La indentación macular es una técnica un poquito más compleja porque en muchos casos combina vitrectomía con procedimiento de indentación macular.